Bienvenidas y bienvenidos a Esta sí da miedo, donde hablamos de cosas con la esperanza de que sí den miedo. Primeramente les quiero aclarar y disculparme porque esta no es una película de terror. Solamente roza por tener una criatura mítica como protagonista, pero por su importancia para ambos mundos, el del gótico y el del terror, vamos a hablar de ella. Hoy vamos a hablar de Frankenstein, de Guillermo del Toro. Algunos datos, pues como ya deben de saber y están inundados en redes sociales, esta es una película de Guillermo del Toro como director, pero también recordar que la historia está basada en el libro de Frankenstein de Mary Shelley. Tengo entendido que hay dos versiones, la verdad no estoy muy familiarizado con todo el asunto detrás de estas dos versiones. Pertenece oficialmente al género de la ciencia ficción y el gótico, aunque también podríamos meter un poco el steampunk. Y bueno, muchas otras cosas más que ustedes ya deben de saber y estar mareados, ¿no? La historia nos habla de Víctor, un niño con una infancia difícil, dura, que por desgracia tras sufrir la pérdida de su madre, decide seguir los pasos de médico, heredados de su padre, no con tal de sanar gente, sino de buscar aquello más anhelado en este mundo, que sería la cura para la muerte, pero sin preocuparse por supuesto de las consecuencias que sus actos podían traer. Ahora, lo que quisiera hablar de esta película es una enormidad de película, no hay por dónde agarrarla. Si nos enfocamos en un solo hilo del cual tirar, vamos a tirar por horas. Entonces voy a tratar de dividirlo en las cosas como que más importantes, que me llaman más la atención, pero en realidad podríamos tomar cada cuadro de cada escena, de cada segundo, lo que usted quiera y mande, y vamos a poder encontrar algo de qué hablar, se los prometo. Pero bueno, vámonos tranquilos. Una de las primeras cosas que a mí me llamó muchísimo la atención fue esto de los colores. Porque tenemos un mundo con estética gótica, oscura, tiene tintes ahí doraditos de repente, ¿no? Pero luego llegan estos personajes con ropas de colores, y colores muy marcados que los van a estar acompañando constantemente, lo cual se vuelve súper llamativo y hace un contraste precioso. Por lo menos para mí. Podríamos mencionar, por ejemplo, los colores rojos presentes en la madre de Víctor y los colores oscuros presentes predominantemente en el padre de Víctor, que es la persona pues como que más fría en este mundo, y con los cuales eventualmente Víctor ya de adulto se va a envolver, ¿no? Teniendo muy presente en casi todo su cuerpo el negro, pero siempre contando con unos guantecitos rojos, aunque de vez en cuando veremos que los colores cambian dependiendo de la situación en la que está envuelto el personaje. Y esto obviamente nos está hablando de una persona que está atormentada entre dos mundos totalmente diferentes, dándonos pistas estos colores acerca de lo que él siente, como el rojo que nos habla del amor, la pasión, la sensualidad, también el peligro, por ejemplo. Pero recordar que también a este personaje siempre lo está envolviendo el color negro, que nos hace referencia a la enormidad, al control, a la oscuridad interna de cada uno. Y en su conjunto pues conforman toda esta especie de maraña de sentimientos que obviamente pues no son positivos, ¿verdad? Entonces tenemos que es un personaje conflictuado desde el mismísimo centro y que pues obviamente no nos va a llevar por un buen camino. Y la resolución de esta historia, como buena historia clásica, va a ser totalmente dramática. Siguiendo por esta línea, también tenemos a Elizabeth, el personaje femenino, que es la contraparte de Víctor. Este personaje pues obviamente viste de colores un poquito más azulados, verdosos incluso. Tenemos momentos, por supuesto, donde toma prestados los colores del personaje de Víctor. Se podría hacer mención de muchas otras cosas con esto, pero lo importante aquí es denotar que el personaje es más caritativo, es un alma libre, es una de estas personas que están en contacto con la naturaleza, pero también el color azul nos habla mucho de la intelectualidad. Es esa persona que va a preocuparse por el bienestar de las personas, va a pensar en política, pero en política pensando en que no lastimes a los demás. Una persona totalmente antibélica, anticonflictos, anti lo que sea, antiviolencia. Y como dato curioso, la primera vez que vemos a esta persona, la vemos enfrente de una representación del Memento Mori. Para aquellos entendidos, es una presentación que nos está diciendo mucho del personaje. Es una persona que no está en los estándares de este mundo y desde el principio nos lo están cantando. Pero si nos vamos al núcleo de esta película, la belleza radica en algunos detalles, como los paralelismos entre la historia de Víctor con su padre y Víctor con su creación, dándole la posibilidad a Víctor de que no repita la misma historia de criar a un ser con esta frialdad, con esta falta de tacto, pero en vez de esto abraza lo que ya conoce, lo que le enseñó su padre, de ser frío, de no tener sentimientos de bondad para el personaje, a pesar de que es un personaje, la criatura, que es el equivalente a algo
que es algo así como un bebé, que todo lo que está viendo es por primera vez. La luz del sol es la primera vez que la ve, el frío es la primera vez que lo siente, no conoce lo que es el peligro, no conoce lo que es el dolor. Entonces Víctor se está comportando como un desalmado totalmente contra este personaje. Pero también podemos encontrar en las ironías la belleza en esta película, como cuando una persona invidente, que es una persona que es totalmente ajena al conflicto, que es una persona que se supone que es una persona de a pie, no es un personaje de esos centrales en la historia, resulta ser la única persona que adopta a esta criatura y la vuelve su amigo, a pesar de todo, solamente por no tener el prejuicio de tenerlo ante él de manera visual. Mucha gente especula que incluso el personaje este es tan sabio que, a pesar de haberlo visto, de todas formas lo podría adoptar como su amigo. Yo tendría mis dudas, ¿no? Y volviendo al tema, incluso podríamos encontrar belleza en la manera de contar la historia. Olvídate de toda la imagen, olvídate de todo lo que está de un lado o del otro de la balanza con respecto a todas las preguntas que te está lanzando esta película constantemente, y los sentimientos también. Solamente hace falta que pongas atención en cómo se narra la historia de Víctor y cómo se narra la historia de la criatura. Víctor es una persona frenética que no se detiene a pensar en nada, irónicamente también, porque se supone que es un genio, se supone que es una persona que está por encima de todos los demás, y sin embargo es una persona que no se detuvo jamás a pensar en si lo que estaba haciendo era correcto o no. Y del otro lado tenemos unos momentos súper contemplativos de entrar en contacto con el mundo y la vida tal cual es en la naturaleza, que es lo que vemos a través de los momentos con la criatura, y cómo es que esta criatura se da cuenta de una manera muy triste pero realista de que el mundo es lo que es, no es ni bueno ni malo, solamente hay que vivir en él y tratar de llevar las cosas ok. Y así como hay momentos de mucha felicidad, también va a haber momentos de mucha tristeza, y así como hay momentos donde va a haber que razonar y va a haber que ser intelectual, también va a haber muchos momentos de tremenda violencia, inevitablemente. Y entonces, cuando tenemos estas dos ideas tan fuertes encima, nos podemos preguntar, ¿quién realmente es el monstruo en esta película? Y bueno, dejando un poquito de filosofar, el apartado visual de esto es precioso, no hay por dónde llegarle. La verdad, todo lo que tiene que ver con el apartado de fotografía es precioso, está pulido al más mínimo detalle. No es una exageración decir que cada uno de los cuadros tienen algo que podríamos comentar. Nos podemos brincar al diseño de vestuario, a las locaciones, a los efectos visuales, incluso a cosas tan mundanas como el diseño de las criaturas. Todo en esta película es magia. Entonces, en conclusión, ¿la recomiendas o no? Por supuesto que sí. Por supuesto que es un rotundo 10, es un rotundo y absoluto 10, a más no poder. Esta, por supuesto que no es una película de monstruos para que vayas a visitar el Monsterverse allá en Estudios Universales y que te topes con la criatura y te tomes fotos. No, por supuesto que no. Esta película es una dolorosa lección de vida que le va a llegar a muchas personas de muchas maneras. Pero eso sí, solo va a funcionar si tú quieres escuchar. Y bueno, nos pusimos un poquito intensitos aquí, pero es que la película lo amerita, es perfecta, por lo menos para mí. Recuerda, esta no es una película de terror, esta es una película de un monstruo, de una criatura clásica, pero en realidad solamente es esto. De ahí en más no hay absolutamente nada de terror en esta película. Para algunas personas de repente puede ser un poquito morboso de repente, pero no más allá de eso, ¿no? Te recuerdo que ahí están mis redes sociales en mi página principal. Me encuentras en YouTube, me encuentras en TikTok. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si quieres dejarme una sugerencia de algo que quieras que comente, que vea, que escuche, que juegue, que lea incluso, pues adelante, ahí está la sección de comentarios, me puedes dejar lo que tú quieras, un saludito también, con toda confianza, o cualquier otro detalle que tú hayas visto ahí que te gustaría que mejoráramos, con toda confianza lo puedes dejar. Muchas gracias por llegar hasta el final y nos vemos en el siguiente.